Bueno, pues muy buenas tardes a todos y la verdad es que feliz de estar otro miércoles más con vosotros, daros las gracias por haber hecho ese huequito en el día de hoy con todas las cosas que tenéis previstas para hacer y empezamos esta sesión de Alumni Conversa, liderando en tiempos de crisis, como siempre con la energía y el abrazo que nos dan estos aplausos que desde Madrid y desde España ya sabéis que a las 8 de la tarde se dan en homenaje a todos los sanitarios y a todas las personas que están trabajando desde primera línea y como energía y ánimo a todos los que estamos en confinamiento. Entonces, con toda esa energía que nos dan esos aplausos, empezamos esta sesión, este tercer webinar, que hemos puesto el nombre Mirar para actuar. Y mirar para actuar surge de dos interrogantes que nos venimos haciendo desde que ha empezado esta crisis, desde que empieza el COVID-19. Y el primero de todos tiene que ver con la incertidumbre, con esos escenarios a los que nos vamos a enfrentar, a los que ya nos estamos enfrentando, producto de esta crisis que empezó siendo sanitaria, pero sabemos que nos va a dar, bueno, pues que tenemos muchos escenarios políticos, económicos, sociales, personales, vimos el otro día también emocionales, a los que nos tenemos que enfrentar. Y la segunda cuestión a la que responde pues la propuesta que hacemos esta tarde en este espacio de Alumni Conversa tiene que ver con lo que nos interpela, con lo que nos llama, con esta pregunta que nos hacemos de cómo podemos abordar, de cómo podemos, bueno, pues responder a todos estos cambios. Y para darnos un poco de luz, para darnos un poquito de luz acerca de estas dos cuestiones, Rogelio Cantoral, egresado de la segunda edición de México, y José Luis Parada, profesor muy querido del programa, pues con gran generosidad nos quieren compartir con nosotros esta tarde, en este ratito, su visión, su mirada, una mirada del COVID-19 desde su experiencia, una mirada del COVID-19 desde su vocación y desde los aprendizajes del programa. Con lo cual, yo no tengo más que recordaros simplemente que, como sabéis, la primera parte de la sesión corresponde a su intervención, que podéis ir lanzando todas las preguntas y las cuestiones a través del chat y que dejaremos la segunda parte de la sesión para poder, bueno, pues establecer un pequeño coloquio y que podáis también preguntar todas las cuestiones que queráis. Yo, sin más, voy a dar la bienvenida y de nuevo el agradecimiento tanto a Rogelio Cantoral como a José Luis Parada, y le doy la palabra a Rogelio. Buenas tardes y buenos días, porque Rogelio, que le tenemos aquí muy cerca, pero lo tenemos en Washington. Hola Soledad, muchísimas gracias por esta presentación. Es para mí un privilegio y un honor estar presentando esta tarde y noche con todos ustedes como miembro de la red y poder compartir un rato con todos. Antes que nada, les quiero desear a todos una feliz pandemia. Y les digo feliz pandemia porque si bien la pandemia nos está orillando a tener unas crisis terribles en varios aspectos que vamos a reflexionar en los siguientes minutos, creo que la pandemia nos está acercando más como red. Y ahora tenemos tiempo para compartir ideas, para debatir y ocuparnos del presente y el futuro de nuestros entornos que en otros escenarios posiblemente no podríamos tener. Por eso digo feliz pandemia. Me gustaría empezar mi presentación contándoles un poco sobre mi experiencia personal en el confinamiento. Llevo 7 semanas encerrado aquí en casa. Yo vivo en Washington y hace 7 semanas declararon que todos tendríamos que ir a casa y estar encerrados. A la segunda semana que estuve aquí, encontré un ratón en mi sala. Me di cuenta que tenía un ratón. Entonces me asusté muchísimo, como todo, porque cuando te encuentras con un ratón en tu casa, pues te asusta y demás. Y llamé a un exterminador para que viniera a sacar el ratón de mi casa. Estaba muy angustiado porque no es una situación normal. Llevo 3 años viviendo aquí. Durante estos 3 años nunca tuve ningún ratón ni ninguna otra plaga en mi casa. Y la exterminadora me dijo algo que hizo cambiar mi visión sobre esta pandemia. Me dijo que cuando las conductas sociales de los roedores cambian, cuando las conductas sociales cambian, las conductas de los roedores cambian. Entonces, si no hay comida en los restaurantes, porque dejamos de ir a los restaurantes, los roedores tienen que salir a buscar comida a otras partes.
Y es por eso que están explorando nuevos lugares y por eso yo tuve un ratón en mi casa. Esto me hizo cambiar un poco la perspectiva porque están cambiando las conductas sociales y las conductas sociales están cambiando y cambiando fuertemente. Nos está llevando todo este cambio de conducta social a abrir la puerta a un cambio de época. ¿Por qué digo que un cambio de época? Bueno, los cambios de época se derivan de grandes crisis y revoluciones. El último cambio de época que estamos sufriendo lo estamos padeciendo en este momento y todos estamos involucrados bajo la pandemia del COVID-19 y su poderosa influencia tanto en los ámbitos como de la industria, el comercio, el entorno laboral, la sociedad, el desarrollo del ser humano, entre otros. Por ello, como red, debemos estar conscientes y preparados para tomar y generar las mejores rutas de acción para tomar este cambio de época como una oportunidad más que como una amenaza. La pandemia del COVID-19 está generando impactos inesperados sobre todos los países, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista social y económico. El mundo se está enfrentando en este momento a una crisis humanitaria también sin precedentes desde el último siglo. Esta crisis es detonante de graves problemas para el desarrollo económico integral, la estabilidad financiera y la generación de empleos. El coronavirus ha puesto al descubierto nuestra realidad, recordándonos que el Estado es indispensable para garantizar el bienestar, pero que al mismo tiempo se requieren apoyos urgentes para que el aparato productivo no se vea destruido por la contingencia. Me gustaría reflexionar un poco sobre la economía mundial también. La pandemia del COVID-19 ha acelerado una profunda crisis global que no respeta fronteras ni signos políticos. Esta crisis afecta tanto la oferta como la demanda y adicionalmente existe un alto grado de incertidumbre sobre el impacto y duración de la misma. La directora del Fondo Monetario Internacional ha sido contundente en afirmar que este será el peor desplome de la economía mundial desde la Gran Depresión. Para América Latina y el Caribe, el desafío será aún mayor debido a la combinación de sistemas de salud débiles y fragmentados, altos índices de pobreza, desigualdad e informalidad. Los efectos de la pandemia serán devastadores en la economía de la región. En América Latina sabemos de crisis, todos nosotros sabemos de crisis y tenemos crisis recurrentes por diversos motivos, pero sabemos con la experiencia que estas crisis se vienen con efectos desproporcionados principalmente para los más pobres y los más vulnerables. Debemos de trabajar en políticas para atender la desigualdad y la exclusión, porque estos serán las políticas más importantes que debemos de aplicar. La mayor parte de los países del mundo están tomando medidas fiscales y tributarias para mitigar el impacto de las políticas de distanciamiento social y restrictivas de la movilidad sobre las actividades económicas. Un reciente análisis del Banco Interamericano de Desarrollo señala que si se la estabilidad económica y financiera y la capacidad productiva básica de la economía permanece intacta, la recuperación de la crisis podría ser más rápida. La crisis generada por el COVID-19 exige instituciones con capacidad y flexibilidad para responder a las necesidades más apremiantes de los países. En otro orden de ideas, me gustaría también tocar el punto del mundo laboral. El aumento de la cifra de desempleo y la incapacidad fiscal del Estado para atender a todos los reclamos que podrían generar toda esta problemática que viene con grandes tasas de desempleo a las que estamos enfrentándonos, generarán un gran malestar social y movilizaciones colectivas. Por ello, partidos políticos, candidatos, gobiernos, organismos de la sociedad civil y todos los sectores de la sociedad deben de tomarse el tiempo para tener un debate serio sobre cómo robustecer los sistemas de salud, proteger a aquellos más afectados a través de medidas fiscales y financieras efectivas para crear un plan coordinado para recuperación mientras se avanza en la contención del virus. Las diferentes nuevas normalidades a las que nos vamos a enfrentar una vez acabe la pandemia deberán, en los tiempos de duración de la pandemia en cada país, ser diferentes debido a que en cada país va cambiando la pandemia. Y la respuesta y la capacidad de respuesta de los agentes públicos y privados antes, durante y después de la pandemia debe de ser lo principal. Lo relevante es encaminar los esfuerzos hacia la capacidad de respuesta de los agentes en relación a la duración de la pandemia y sus efectos. Todos los países están siendo afectados desde un punto de vista sanitario, social, económico, y todos los países deberán diseñar políticas en primer lugar de protección de vida de sus ciudadanos y en segundo lugar de las condiciones de la vida durante y después de la pandemia. Por tanto,
También deberán de diseñarse políticas interinstitucionales de mitigación de los impactos económicos, de reactivación y crecimiento para superar las consecuencias económicas y sociales del COVID-19. Para el diseño de estas políticas es necesario tomar en cuenta que en la coyuntura actual, las empresas no tendrán como preocupación centrarse en recrear los trabajos ineficientes que se han perdido, sino el desarrollo de nuevas capacidades para poder ocupar los empleos del futuro. Por otra parte, también nos estaremos enfrentando a una crisis de derechos humanos y nos estamos enfrentando a ella. Se han agravado algunos problemas durante las cuarentenas, con un aumento en la violencia familiar, ya que el endurecimiento de lo público y lo privado en la vida familiar es un factor de riesgo para los más vulnerables. Según el secretario ejecutivo de la CIDH, existe una preocupación por el creciente número de violaciones de derechos humanos en América Latina, ya que se ha triplicado en las últimas semanas el número de casos presentados ante este organismo, ya que las personas no encuentran acceso a los sistemas de justicia convencionales. Por otra parte, los organismos de infancia se encuentran con agendas saturadas durante la pandemia por los efectos de tener a los infantes y adolescentes en casa. El Instituto Interamericano de la Niñez ha reportado un aumento en la violencia intrafamiliar contra los más vulnerables, niños, niñas y adolescentes. Incluso este mismo instituto está trabajando en temas de violencia por Internet, ya que se ha reportado una alza en las agresiones contra las niñas y en los agresores online. Existe una crisis de cuidados también, en particular a los adultos mayores y a las personas con enfermedades crónicas. Tampoco podemos olvidar a los demás grupos vulnerables, los pueblos indígenas, la comunidad LGBTI, los afrodescendientes, los refugiados, las personas privadas de la libertad y personas en situación de pobreza y pobreza extrema. También están y serán muy afectados a causa del virus y de la cuarentena. El aumento de la violencia contra las mujeres desde la vida privada, reporta la Comisión Interamericana de la Mujer, un aumento del 30% desde que se iniciaron las cuarentenas en Latinoamérica. La salud sexual y reproductiva de las mujeres puede ser afectada por los confinamientos. Por otra parte, nos estaremos enfrentando y nos estamos enfrentando a una pérdida de garantías jurídicas. Si bien muchas de estas medidas las están adoptando los gobiernos, son indispensables dadas las condiciones de emergencia originadas por la coyuntura pandémica, es importante la observación cuidadosa en la ejecución de las mismas, así como el control parlamentario para evitar los abusos y excesos que lleven a la vulneración de derechos fundamentales. Las medidas que resulten en restricciones de derechos o garantías deben ajustarse a los principios pro persona, de proporcionalidad, temporalidad, y deben procurar el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral. Las medidas de emergencia no conllevan poderes ilimitados y exentos de control y deben cesar una vez las condiciones empiecen a normalizarse. Los países deben adoptar el enfoque centrado en los derechos humanos en toda estrategia, política o medida dirigida a enfrentar la pandemia y sus consecuencias, incluyendo los planes de recuperación social y económico que se formulen, asegurando el efectivo funcionamiento de los poderes públicos del Estado. El balance de los poderes no debe perderse de vista. El Poder Ejecutivo no puede ni debe centralizar la toma de decisiones sin tener en cuenta a los demás, respetando los equilibrios constitucionales. Y lo hemos visto y lo estamos viendo en muchos países. Debemos de tener mucho ojo en la pérdida de derechos. Me gustaría hablar también sobre lo que he denominado el egoísmo nacionalista. Para mí, el egoísmo nacionalista son todas aquellas medidas proteccionistas que los países están adoptando y adoptarán en el futuro para la protección de su población sin considerar los efectos negativos que puedan tener sobre los otros países. Este egoísmo nacionalista debe de ser previsto desde ahora y deberá ser enfrentado a través de compartir buenas prácticas desde el mundo de lo público. El egoísmo nacionalista está generando un efecto de cierre en los países del mundo en lugar de generar la cooperación. Tanto la pandemia como la crisis económica que acarrea son problemas globales que solo podrán resolverse efectivamente a través de la cooperación internacional coordinada. No podemos negar que el horizonte al que nos estamos enfrentando luce sombrío. La pandemia ha desnudado problemas ancestrales como la falta de inversión pública en el sector salud, así como la rampante inequidad social a nivel global. Un dato contundente que ha puesto en evidencia la falta de inversión en el sector social es que los países de América Latina y el Caribe apenas gastan en promedio el 2.2% de su Producto Bruto en salud, para lo que
la Organización Panamericana de la Salud recomienda que se gaste un 6%. Ante la crisis provocada por el COVID-19, es esencial garantizar la salud como un derecho internacional de orden público, instrumental como ningún otro derecho a la vida. Como Red Botín, debemos irrumpir y generar un frente de cambio ante el escenario adverso que se presentará en toda la región y en el mundo. Es necesario compartir información, lecciones aprendidas, conocimiento adquirido, lo que hemos estado haciendo aquí desde el primer Alumni Conversa. Un espíritu real de cooperación y confianza será nuestra más grande ventaja ante el virus. En este sentido, debemos enfocar nuestros esfuerzos para que todos los países tengan acceso al equipo sanitario idóneo que permita al personal médico atender la crisis con los mínimos estándares de seguridad. Un esfuerzo global coordinado permitirá acelerar la producción y distribución justa de los equipos, para así poder terminar con esta crisis en lugar de acrecentar las brechas que nos distancian como países alimentada por egoísmos nacionalistas. Como conclusiones, me gustaría hablar principalmente sobre la red. Los miembros de la red debemos ser los más grandes observadores, críticos y tomadores de acción en el presente y futuro de este cambio de época. No podemos olvidar que estamos todos en el mismo barco. El COVID-19 no discrimina nacionalidad, religión, raza, color. Ganar la batalla contra el virus y enfrentar los desafíos originados por la pandemia sin afectar la democracia pasa por la reconstrucción de la confianza, las instituciones públicas, las autoridades públicas y los medios, y por supuesto la ciencia. Indudablemente, la pandemia del COVID traerá consecuencias devastadoras, pero también ofrece oportunidad para aprovechar las innovaciones tecnológicas y crear nuevas formas de participación democrática, restaurar la desigualdad e incluir a quienes son los más vulnerables. No podemos salir de la crisis generada por una pandemia ni menos democráticos ni con menos derechos. En este momento desafiante debemos asegurar un espacio y derecho para todas las personas tradicionalmente excluidas. Hago un llamado a todos los miembros de esta red. Todos los miembros de esta red hablamos desde el privilegio y principalmente lo hablo yo. Tenemos privilegio acceso a la salud, tenemos privilegio acceso a las tecnologías, tenemos privilegio haber estudiado, a tener una carrera universitaria o estar terminando la carrera universitaria. Utilicemos todos los recursos que tenemos desde cualquiera de nuestras áreas, sin protagonismos y sin egoísmos, para trabajar al servicio de los demás, porque eso es nuestro deber como Red Botín. Muchas gracias, les mando un abrazo a todos. Muchas gracias, Rogelio. José Luis. Sí, aquí ando. Perdón. Estaba terminando de tomar notas de todo lo que estaba diciendo Rogelio. ¿Me oyes bien, Sole? Perfecto. Perfecto. Yo creo que puedes compartir pantalla. Sí, ahí voy. Estupendo. Cuando me digas, Sole. Adelante. Bien, bueno, lo primero de todo, mil gracias a todos, es un placer veros y la verdad es que estaba un poco despistado porque estaba tomando nota de todo lo que ha dicho Rogelio. Si él decía que era un placer y un honor para él estar en una sesión como la de hoy, para mí lo es más, ¿no? Y en este caso, cuando además escucho a la red de alumnis y miembros de la red de servidores públicos de este nivel, pues no puedo por más que estar agradecido a la Fundación de hacerme formar parte de esta red y de poder estar ahora compartiendo algunas cosas. Como me ha dicho Sole que tenemos que ser muy prudentes con el tiempo, lo que voy a hacer es pasar directamente a lo que habíamos planteado y lo hago en forma de presentación, que es, bueno, es como me siento más cómodo, como creo que visualmente se pueden ver algunas cosas y además me permite ser más diligente. Simplemente, bueno, hay algunas cosas que ha hecho Rogelio que dejo para luego el coloquio, pero me parece que la última llamada que ha hecho al final es fantástica y justo el inicio y todo lo que ha contado en su contenido es perfectamente complementario, porque yo pensaba lo siguiente, ¿no? Hay una cuestión que más allá de coronavirus y no coronavirus me parece súper importante y hay una premisa que a mí de Ortega y Gasset siempre me ha llamado la atención, que es la frase "yo soy yo en mi circunstancia". Esto lo he compartido con la promoción 10ª y 9ª en las últimas semanas, pero les decía que este cuadro de Marc Chagall, en el que se ve París a través de mi ventana en 1913, habla muy bien de lo que es, al final, afrontar una crisis, ¿no? Al final me tengo que mirar a mí mismo y veo la circunstancia que me rodea. Y ahí veis al autor que mira hacia afuera en un París
lleno de dinamismo, las vanguardias, 1913, pero que al mismo tiempo también mira, y es seguramente la cara ocre que está mirando hacia adelante, pero también la cara que mira hacia detrás, que mira hacia el pasado, está en azul, y la mano que también es azul es la que tiene el corazón, ¿no? Es el mirar la raíz, es el mirar el origen, es el mirar los colores que recuerdan a su rostro natal. En ese sentido, vais a ver por qué plantear esta cuestión. Planteo la cuestión porque si miramos a nuestra ventana, lo que nos encontramos es lo que nos ha contado Rogelio. Somos conscientes de que estamos ante una pandemia sanitaria que está lleno de sufrimiento y que, a pesar de que sea universal, ciertamente le va a golpear a los más marginados. Esto, por desgracia, va a seguir siendo así. Y además, un problema que es económico, que algunos países lo verán sufriendo más que otros, pero evidentemente el tercer mundo sigue siendo el tercer mundo, por desgracia, y le va a afectar aún más, seguro en una época en la que pensábamos que podían por fin levantar la cabeza. Sea como fuere, lo que sí que es cierto es que es global. Y estoy completamente de acuerdo con Rogelio en que seguramente supone un cambio de, no sé si de paradigma, pero un replanteamiento del relato ante una crisis real. Esta crisis no es como la de 2008, esta crisis no es como la del petróleo, que parecerá seguramente mucho más a la de 1929, que supuso un cambio de paradigma. Pero ciertamente es global. Lo vemos en la prensa coreana y todos los problemas relacionados con qué hacemos ahora, ¿no?, con terminar el confinamiento. Lo vemos, por ejemplo, aquí Al Jazeera, que, bueno, es la prensa árabe, pero si os dais cuenta, podría ser perfectamente el titular y las imágenes de cualquiera de nuestros diarios. Nos planteamos ciertamente otras cosas que están siendo realmente interesantes, que es el planteamiento de cómo todo el tema climatológico, el medio ambiente, se está viendo afectado por el coronavirus. En este caso, en positivo. Ya veremos qué pasará a la vuelta, pero que es llamativo, ¿no?, el impacto que está teniendo a nivel medioambiental. En este caso, Clarín, somos conscientes de que todo esto nos está suponiendo un replanteamiento del papel de los organismos supranacionales, en este caso un planteamiento sobre la OMS, y aprovechando y en deferencia a Rogelio, nos encontramos con grandes instituciones que están, bueno, que está pillando la pandemia en un momento peculiar, en este caso la OEA, por ejemplo, en un replanteamiento, ¿no?, una reelección en tiempos de coronavirus. Un momento en el que además, en este caso el BBC News, nos planteamos temas de geopolítica y geoestrategia muy interesantes, ¿no?, como China, por ejemplo, gana presencia en Latinoamérica en medio de la pandemia. El planteamiento, en este caso del New York Times, que se hace en los Estados Unidos sobre si Trump puede mantener el órdago, ¿no?, con su concepto de Estado mínimo en algunas cosas y Estado máximo en otras, pero evidentemente sobre el tema de seguridad nacional, donde curiosamente también estamos viendo cosas que a mí me estimulan mucho. Esta es la newsletter de la SEGIP, el tema de las alianzas público y privadas, amén del papel de la sociedad civil, la ciudadanía aportando ideas innovadoras, incluso cosas que puedan parecer tontas, pero a mí me parecen significativas. Los príncipes de Inglaterra haciendo un vídeo desde su casa, personalmente para todos los sanitarios del sistema sanitario británico y hablando de estoicismo, dándoles gracias, pero hablando de estoicismo. Este momento es para, bueno, el estoicismo es un criterio moral y temporal, vamos a hablar. Donde estamos viendo a mucha gente que está diciendo qué es lo que está pasando y lo que va a pasar. Foreign Policy, por ejemplo, decía que no va a suponer ningún cambio en el orden global todo lo que está pasando. Otros, como John Gray, dicen completamente lo contrario. Adiós globalización, adiós a la hiperglobalización liberal, estamos ante una nueva realidad. No sé si será una cosa o será la otra. Lo que sí que es cierto es que estamos en un momento en el que habrá que repensar muchas cosas. A nivel micro, familias, individuos; a nivel macro, organismos supranacionales, naciones; y a nivel meso, ¿no?, cosas que ocurren dentro de nuestra propia, las organizaciones de las que formamos parte. Y donde además los intelectuales están teniendo un papel importante. Y si tenemos que destacar a alguien, creo que estamos todos de acuerdo que Harari es seguramente el que más voz está teniendo, y donde su artículo del Financial Times es brutal y que de una forma o de otra hacía referencia a Rogelio cuando se preguntaba dónde creemos que se va a situar el mundo tras el coronavirus, ¿no? Hacia mayor vigilancia totalitaria o hacia mayor empoderamiento ciudadano, mayor aislamiento nacionalista o mayor solidaridad global. Bueno, compro radicalmente lo que ha dicho Rogelio, que no puede ser que de una pandemia salgamos con menos democracia y con menos derechos, pero ojalá sirva para mejorar, ¿no? Pero claro, nos caben dos opciones ante todo esto. ¿Qué hacemos? Nos metemos en nuestro rincón, nos metemos dentro de una burbuja y decir, bueno, esto que pase cuando tenga que pasar y ya veremos cuando esto termine lo que tengo que hacer, o que es una actitud pasiva o una actitud activa de salir al encuentro y decir, por ello. Bien, en este caso la imagen del puño claramente es una deferencia al mundo sanitario y de la investigación, pero somos conscientes de que todas las profesiones y todas las ciencias tienen mucho que decir. Esto es una crisis de carácter global, donde la sociología, el derecho, las relaciones internacionales, la ciencia política tienen mucho que decir. Es una cuestión de carácter económico, donde la empresa, las organizaciones, el sector privado también tienen un gran papel.
Es una cuestión a nivel cultural, medios de comunicación, redes de tecnología, etcétera, sin lugar a dudas. Y hay una cuestión filosófica también, ¿no? Si compramos el apocalipsis o no lo compramos. Si esto es una suerte, ¿no?, de revancha de la Tierra contra los seres humanos, de lo mal que lo estamos haciendo, o no. Bueno, algunas imágenes como estas están, ¿no? El mito de Sísifo ha convertido la roca en un coronavirus. No lo sé, pero es verdad que esto me lleva a plantearme lo que os decía al principio. La premisa de la que yo parto es yo soy yo y mi circunstancia, y es verdad que esa es mi circunstancia. Ojo, coyuntural, no estructural, porque eso es una de las cuestiones que están pasando, siguen pasando otras cosas, y además esta pasará, ¿bien? Pero ciertamente es parte de nuestra circunstancia y no pequeña. Pero la segunda parte de la frase de Ortega es la que confiere sentido a la primera, y es que si no salvo a mi circunstancia, no me salvo a mí mismo. Y esto creo, y Rogelio ha dado muy buena muestra, que nos tiene que llevar a pensar en nosotros mismos y en lo que nosotros podemos aportar. Y es por ello por lo que hay mucha gente que está dando relatos. Y esto os lo voy a pasar luego si queréis, ¿vale? Y que se lo pasaré a Sole, o lo puede buscar cualquiera de vosotros. Se llama Ponéis Sopa de Wuhan, y es un PDF que no sé quién ha hecho, pero se lo agradezco enormemente, que son algunos de los principales literatos intelectuales que han escrito en el último mes en diferentes medios internacionales, en Europa, en América del Norte, en América Latina y en Asia, sobre el tema de la pandemia. Bueno, vemos a mucha gente que tiene relatos, que aporta algo, pero ¿cuál va a ser el vuestro? Y ahí, una vez más, me ha encantado lo que comentaba Rogelio. Ese es el momento también de la red. ¿Y cuál es el momento de la red y cómo va a responder? Ah, pero tenemos que responder. Por supuesto que tenéis que responder. En el mismo momento en el que os metisteis en el programa, en el mismo momento en el que llegaba el gafete con vuestro programa y os lo pusieseis encima, os comprometisteis con una forma de ser y de hacer. Y es con una forma especial de servir a lo público, especialmente en momentos como este. Es más, si me decís cuándo hay que responder, es especialmente en momentos como este. Para que no pase lo que ha dicho Rogelio también dicho, para que no sufra la democracia más de lo que debería sufrir. Y no es una cuestión que nosotros nos inventamos como proyecto, o sea, como programa, sino que de hecho cuando revisando vuestros trabajos finales, y yo llevo desde Becas 2, o viendo los trabajos que los alumnos hacéis antes de llegar al programa, me hace mucha gracia porque, y esto os lo comparto muy rápidamente, he cogido algunos ejemplos de los 2 últimos años, cuando los alumnos pensáis en el servicio público ante la cuarta revolución industrial, que era la pregunta que os hacíamos hace 2 años, o ante los riesgos globales, con el informe del World Economic Forum el año pasado, voy viendo lo que vosotros mismos decís, y vais hablando de tendencias económicas y productivas, habláis de política, de temas de sociología, van hablando temas de riesgos globales, de la regulación de riesgos pasados, del lado humano de los riesgos, ¿bien? Y empezáis a escribir mucho sobre lo que el servicio público significa, lo que tiene que hacer, los roles del servidor público. Y principalmente se podrían resumir en esto. Y creo que las 10 promociones habéis pasado más o menos por una misma lógica. Y es que el sentido de ser un servidor público es que es un representante, es un programador y que vela por el bien común, que son necesarias el establecimiento de alianzas con el sector público, con la sociedad civil, que de ellos ingresa local, evidentemente, hay que tenerlo en cuenta, pero que hay una serie de virtudes que ha de definir al servidor público, o al menos los que deberían ser el servidor público al que consideramos como tal. Y eso es que tiene que tener conocimientos y ha de ser competente, pero también ha de ser previsor, ha de saber adaptarse, ha de saber innovador, cooperar, tener diferentes inteligencias que pongan en cooperación con otros, siempre con la persona como centro, el humanismo. Esto lo habéis podido decir perfectamente tanto unos como otros, primera, segunda, tercera, quinta, décima, todas las promociones. Bueno, en ese sentido, creo que todo ello se resume en los 3 pilares del programa. Siempre han estado presentes, pero desde hace 4 años por fin los hemos verbalizado. Y por eso sería bueno simplemente recordar muy brevemente una cosa de lo que yo creo que debería inspirar vuestro relato. Y muy bien ha dicho Rogelio, que son los 3 principios del programa. Recordémoslos para los que todavía no lo teníais verbalizado cuando estuvisteis en el programa y para los que lo habéis tenido hace poco, ¿no? Y pero os voy a decir del revés. Generalmente son integridad, proactividad y servicio público, pero los voy a poner del revés por lo siguiente. El último era el servicio público, pero lo pongo el primero, ¿por qué? Porque un servidor público no puede no responder. El segundo es la proactividad. Un servidor público no puede ir a la zarra, o sea, no puede esperar lo que otros digan. Debería ser proactivo y proponer algo. Tercero, no puede ser un relato si no está sentado en la virtud. Y para que entendamos exactamente lo que es, muy brevemente, recordar, ¿qué es la vocación de servicio? Decimos que es orientar el propio talento hacia la satisfacción de necesidades sociales. Y eso tendrá que ver con una serie de comportamientos. El compromiso social, la empatía, el rigor. Pues bien, frente a esta frase, esta viñeta, el mundo está fatal. Es verdad, echar las cortinas. Evidentemente esto no se lo puede permitir a alguien de las redes sociales. El compromiso con la sociedad trasciende el enfoque de entender nuestros estudios, nuestra profesión, ¿bien?
simplemente como una función más, sino que tiene que estar impregnada de un profundo valor ético. ¿Bien? No podemos no responder. Si hablamos de proactividad, en el fondo lo que estamos hablando es de qué? De tomar el control de una situación y de anticiparse. Y por eso unos comportamientos que tienen que ver con la eficacia, la eficiencia, la determinación, la resiliencia, la innovación. Bueno, pues en ese sentido, lo que significa es que tenemos que adaptarnos a requerimientos coyunturales, a procesos de cambios estructurales, soportar adversidades, pero sobre todo aportar soluciones innovadoras que supongan un valor añadido. Y esto es lo que significa la proactividad, y por eso esa viñeta. Si todos caminamos en la misma dirección, ¿cómo sabremos que no hay otra? Bueno, ojalá no sigáis simplemente lo que digan otros, sino que seáis capaces de anticiparos, de hacer tengáis vuestra propia voz como red. No podemos ir a la pala. Y la integridad, en el fondo, es la de la consonancia entre lo que se dice y lo que se considera importante, lo que se hace y lo que se dice. Y por eso la honestidad, la equidad, la coherencia, el compromiso, ¿bien? La responsabilidad. En última instancia, me atrevo a decir que lo más básico es que la integridad debe ver con una vida virtuosa. ¿Y qué es la virtud? La virtud no es decir con Susanita, tenemos nosotros la culpa, no. ¿Podemos solucionar el problema? No. Lo único que podemos hacer es indignarnos y decir, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Listo, dile tú también y nos podemos ir a jugar tranquilos. Eso no es la virtud. No es virtud tampoco, yo mismo me levanto y voy a hacer los deberes y que pase el tiempo. Disparidad de criterios. Mañana mismo empieza, no. Creo que todos sabemos lo que es la integridad, lo que es la proactividad, lo que es el servicio público, que es esta imagen de Mafalda, que se remanga, se escupe en las manos y dices, bueno, a ver, ¿por dónde hay que empezar a empujar para llevar este país adelante? Entiendo que esa debería ser la forma de estar de un servidor público, especialmente de la red de servidores públicos. Yo, personalmente, y con esto voy a terminar, en mi caso, lo que entiendo es que os cuento mi relato, no es el vuestro, es mi relato como profesor. Yo soy un tipo que estudió ciencias políticas, que estudió filosofía y que soy simplemente un profe. Entonces yo os digo lo que yo entiendo como profesor que tendría que hacer y como humanista. Lo que creo es, bueno, lo que he compartido en LinkedIn ha sido que creo que tenemos que recuperar, o sea, esa sensación de vulnerabilidad nos tiene que llevar a darnos cuenta de lo importante que es recuperar los vínculos ciudadanos, en concreto los más cercanos, los vínculos de barrio. Creo que, igual que el ratón que aparece en casa de Rogelio, de repente leer La peste de Camus, donde hay una peste bubónica, hay un confinamiento por unas ratas, ¿no?, que nos transmiten la peste, cuando al final del libro va comentando lo que pasa y lo que no pasa. En el fondo lo que está diciendo es que ha habido médicos y ha habido agoreros. Ha habido gente que lo ha hecho bien y ha habido gente que lo ha hecho mal. Pero al final, si se ha conseguido salir, ha sido por el ponernos todos al servicio, ¿no?, de un ideal en este caso. Y si ya el compartido era salir de esta mierda, y permitirme este término tampoco académico, pero es lo que es. Y por eso me he acordado tanto de Aristóteles. Aristóteles, en el fondo, lo que dice es que tenemos que recuperar el don politicón, es decir, considerar que tenemos una natural conexión con la sociedad, que por eso nos debemos hacia la sociedad, pero también la sociedad debe poner como centro a la persona. Y luego, la idea de la virtud. Y la virtud, que es lo que refiero a la peste, es juicio sosegado y tranquilo, bien, y acciones moderadas. Y que seamos capaces de utilizar adecuadamente la mente y fortalecer adecuadamente la voluntad, me parece que es fundamental para hacer un relato que aporte valor. Como estábamos hablando de temas de periódicos, os digo esto. Leí esto hace unos días que decía, éramos felices y no lo sabíamos. Y decía el periodista, claro, fíjate, ¿no? El volver a hacer la compra, el volver a bajar a la calle, el saludar al vecino y el comprar, fíjate que ahora no lo tenemos, éramos felices y no lo sabíamos. ¿Cómo que éramos felices y no lo sabíamos? Eso lo ha dicho muy bien Rogelio. ¿Qué pasa con la gente que es especialmente marginal? Bueno, es que estamos viendo, de verdad, que somos unos privilegiados. Y que hay mucha gente que ni siquiera tiene acceso al agua potable. Gente que tiene problemas de inmunodeficiencia porque tiene un sistema de sanidad precario. Pero es que además, a poco que uno lee, se da cuenta de que encima está viendo plagas de langostas que se están cargando los cultivos en ciertas zonas de África. ¿Cómo que éramos felices si no lo sabíamos? No seamos cafres. Somos felices y no lo sabemos. Qué importante es tomar perspectiva y qué importante es tomar consideración del privilegio, porque tomando consideración del privilegio pasamos entonces a una actitud de acción, de tener que actuar. Y desde mi perspectiva, para mí, lo más importante está siendo, uno, que tenemos que, ahora más que nunca, empeñarnos por los ODS, sin que sean los 10 mandamientos, pero empeñarnos por los ODS. Y de esos 17, para mí, los más importantes son los dos últimos, los que dotan de sentido. Recuperar una cultura de la paz, de la justicia y de instituciones sólidas y las alianzas entre los agentes públicos, privados, sociedad civil, academia, tercer sector, para ir adelante. Que creo que tenemos que recuperar el procomún, el valor, la gobernanza, la comunidad,
y que más allá de derechas y de izquierdas, más allá de liberalismo, de socialdemocracia, más allá incluso de comunismos y de extremismos de derecha, lo que importa es el bien común. Porque todo lo demás no tiene valor en sí mismo. Tiene valor si aporta o deja de aportar al bien común. Ese es el valor. Y por eso también a nivel interno, para eso es importante, uno, que quitemos el valor, las explicaciones dialécticas de las cosas, que se explican las cosas por conflicto, no es verdad. Tenemos que encontrarnos de verdad de nuevo en el nosotros. Tenemos que entender también hacia adentro el valor de la artesanía, el valor de la cosa bien hecha, el valor de las rutinas también. Encontrarnos con el otro en el buen hacer, que es el sentido de la cooperación, término que también utilizaba Rogelio. Y de una forma o de otra, como hablaba otro día con la 9ª y con la 10ª edición, tenemos que recuperar una escala humana. Los ritmos, los tiempos, etcétera, quizá el confinamiento, quizá la vulnerabilidad, sí que tiene como positivo, igual que decía Rogelio, el pensarnos como red, el repensarnos a nosotros mismos en lo que podemos aportar, lo que nos construimos, lo que de verdad es importante y lo que no. Y yo como profesor, en el fondo, pienso que las universidades lo que tenemos que hacer es recuperar de una puñetera vez nuestra condición de agente social. Como decía Ortega y Gasset, la universidad tiene que volver a conquistar la calle. Y eso no significa con cócteles Molotov. Significa con la ciencia, con el conocimiento. ¿Bien? Volver a la épica, volver a implicarse, a mojarse, como diría Gregorio Marañón, volver a ser rebeldes, es decir, ir contra las inconformidades de la vida, de las injusticias de la vida, que es casi la vida entera. Y esto lo podemos ver en mujeres como Esther Duflo, como Martha Nussbaum y como tantos otros académicos y académicas que demuestran cómo desde las academias se puede ayudar a salir adelante. Y eso son las virtudes. Razonar adecuadamente, perfeccionar la inteligencia, prudencia y fortalecer la voluntad para tirar adelante. Justicia, templanza, ojo, fortaleza. ¿Cómo se llama este programa? Fortalecimiento de la función pública. ¿Y qué es la fortaleza? La permanencia en el bien. La valentía, la constancia, la fidelidad. Esto lo paso rápido que ya me paso de tiempo. Pero sobre todo es porque se tiene esperanza, es decir, no sin sentido, sino porque se tiene la esperanza de que se pueden conquistar cosas, entonces surge la fortaleza, la magnanimidad, la magna ánima, alma grande, ¿no? Y que piensan grande, la valentía, la paciencia, que es lo que va en contra de aquello que dificulta permanecer en el bien. El cansancio del corazón, la desidia, el derrotismo. Ahora más que nunca, cuando hemos escuchado a ponentes que nos han transformado, hemos visto películas, hemos leído poemas, o hemos apuntado frases que nos han parecido que nos estimulaban, ahora es el momento de sacarlas. Es muy fácil sacarlas cuando las cosas van bien. No, ahora es cuando las frases son realmente importantes. Yo soy mi circunstancia, pero si no salvo mi circunstancia, no me salvo a mí mismo. Y tiene que ser siempre con el otro, con el otro. En 2001 fueron los bomberos, los héroes nacionales y las fuerzas de seguridad del Estado. En 2020 lo van a hacer y lo están haciendo los sanitarios. ¿Qué ocurre con los servidores públicos? ¿Qué ocurre con el mundo de la política? ¿No son los héroes en un momento como en el que estamos? Una vez lo fueron. Bueno, gracias a Dios más de una vez. Lo fue, por ejemplo, Eleanor Roosevelt en el 48, lo fueron Monet y Schuman en el 53. ¿No podría ser el momento también, como muy bien decía Rogelio, de que este momento saque lo mejor del servicio público, lo mejor de lo político, lo mejor de lo público? Bueno, pues en parte, para que eso suceda, creo que eso es un momento vuestro. Y por eso me pregunto, ¿y la red de servidores públicos qué tiene que aportar ante esto? ¿Cómo vais a responder? Bueno, pues con esto, gracias a todos, mucha suerte, mucha virtud, y como ha dicho Rogelio, mucha red. Gracias. Muchas gracias José Luis, muchas gracias Rogelio. La verdad es que, bueno, yo tengo ahora mismo el corazón palpitando con todo lo que habéis dicho pues de mucha emoción, ¿no? La mente con un montón de ideas y el papel lleno de rayajos, ¿no? De todo lo que, de esa visión que nos habéis dado, ¿no? Mientras todos vais lanzando vuestras preguntas, yo quizá me quedaba, ¿no? con algunas ideas que sobre todo son las que resuenan más, ¿no? Gracias por recordarnos efectivamente que esta crisis global y desafiante nos pone en una actitud en la que hay que ser valientes, y que ser valientes supone ponerse al servicio del otro y supone ponerse al servicio del otro con responsabilidad, y que esa responsabilidad implica salir al encuentro del otro, con ese espíritu de red, con ese espíritu de cooperación, de confianza, desde la proactividad que nos hace darnos cuenta que no podemos olvidarnos de los más vulnerables, como decíais, ¿no? José Luis y Rogelio. No podemos olvidarnos de los más vulnerables
dando gracias de lo afortunados que somos y buscando en esa experiencia que decía Rogelio que también tenemos, buscando desde ahí también la posibilidad de dar lo mejor a los otros. Bueno, y me quedo también con lo que decíais los dos, de que este es el momento y con la pregunta de que qué relato, ¿no?, queremos escribir como red, ¿no?, como red, con ese espíritu de cooperación y de confianza. Hay varias preguntas que vamos a ir haciendo y que os vamos lanzando. Por aquí nos decían, Rogelio, nos preguntaban, hablabas de egoísmo nacionalista. La pregunta realmente también puede ser para ambos, pero que, bueno, ¿cuál es la manera en la que se podría atenuar de cierta forma ese egoísmo nacionalista? Algo por ahí has apuntado de compartir buenas prácticas, pero por si puedes profundizar un poco más. Bueno, esta perspectiva del egoísmo nacionalista se puede ver tanto como desde las instituciones, como desde los países, también se puede ver desde la perspectiva del individuo. Pero yo lo enfoqué un poco más hacia la perspectiva de las naciones, y creo que una forma como de abatir este egoísmo nacionalista es principalmente de cómo la sociedad, la misma sociedad dentro de digamos, en un país como Estados Unidos, un ejemplo, que ahora mismo está tomando unas medidas que pueden y que van a repercutir en el mundo, cómo los actores sociales están tomando acción hacia eso, cómo los mismos actores de la sociedad están tomando consideraciones y cómo están reflexionando y cómo están teniendo encontronazos entre ellos mismos para decir si tomamos estas medidas o si no se toman estas medidas, vamos a repercutir a todo el mundo posiblemente. O sea, no podemos ser tan egoístas como continuar tomando medidas que nos beneficien solamente nosotros en el presente, pero que no nos beneficien a los demás. Lo podemos ver también ahora mismo con la compra de los equipos médicos. Eso ahora parece que es una batalla entre a ver qué nación tiene más dinero y a ver y quién paga más y quién paga menos para comprar respiradores, quién paga más y quién paga menos para tener todo el equipo de protección para los sanitarios, quién tiene más contactos. Es como hoy en la mañana estaba leyendo que la esposa del gobernador de Maryland es de Corea, y que ella ha hecho ahora como un enlace con el gobierno coreano para poder tener ciertas ventajas sobre otros países. Es como, incluso se está aventajando a niveles subnacionales, no solamente a niveles nacionales. Ahora lo que tenemos que ver es cómo todos en conjunto, como un globo, vamos a cooperar para que todos tengamos lo que queremos, que es tener salud para todas las personas, para poder salir poco a poco de esta crisis sanitaria. Eso es como una de las medidas que podemos empezar a emprender. Justo, y yo simplemente añado que precisamente Harari está hablando todo el rato de la necesidad de una cooperación internacional al respecto. El G20 poco a poco está empezando a hablar de algunas cosas relacionadas con esto, porque no es normal que una pandemia global no se solucione con transparencia informativa, no tiene sentido. No tiene sentido que en medio de los ODS, donde se está hablando continuamente de canales de comunicación y de alianzas, no sucedan, y luego también desde lo micro y lo macro, ¿no? Es curioso cómo estamos en una época en la que ha crecido en los últimos años el tema del open source y van cambiando las lógicas, ¿no?, de lo que es mío, de lo que es tuyo, para hacer temas colectivos, y que los estados esto todavía no lo hayan captado. Entonces, tenemos que dejar de una vez esta geopolítica basada en la soberanía nacionalista para llegar de verdad a modelos muchísimo más ampliados. Y no tiene por qué ser eliminar la existencia de los estados tradicionales, pero sí muchas de sus formas de hacer. Muchas gracias. Por aquí, Alfredo Guadarrama pregunta a José Luis, ¿a dónde va el DSEI en cuanto a pensamiento crítico, colaboración interespecie y estadía del conocimiento? Ostras, Alfredo, esa es una pregunta de un calado filosófico que requiere un poco de tiempo. Creo que es una de las cuestiones que tendremos que matizar. Porque tengo que pensármelo con calma. Madre mía. Vamos a pasar. Alfredo, como sabes que estamos conectados, hablamos de eso tú y yo juntos, ¿vale? Y si tienes alguna respuesta por tu parte, compártela. Venga, Alfredo, te lanzamos el guante también para que también compartas esas impresiones. Y Sebastián Morales nos dice, ¿vendrán muchos cambios para bien o para mal?
¿Cómo podemos desde el encierro, desde el confinamiento, pensar en qué cambios queremos sostener una vez haya pasado la pandemia? Dice, creo que al no ser médico o bombero me estoy presionando a pensar más en el futuro que en lo inmediato, pues me siento un poco impotente dadas las circunstancias. ¿Cómo pueden ser esos cambios de cada uno? José Luis, ¿o lo hablo? Bueno, yo tengo una pequeña reflexión al respecto. Creo que lo que hemos hablado, tanto José Luis y yo, ha sido de cómo tomar acción ahora, porque la pandemia se vive desde la hora y no desde el mañana. Creo, Sebastián, que las acciones las debes de tomar ahora y son acciones muy simples. No sé, si tú vives en una comunidad donde hay personas vulnerables y personas en situaciones como de pobreza, eso es lo primero que tenemos de empezar a atacar ahora mismo. Incluso comprando en los restaurantes locales comida, con eso podemos ayudar un poco a abatir los problemas económicos a los que vendremos. Si tu vecino es una persona adulto mayor, apoyar a los vecinos, apoyar a las personas enfermas. Y si de todas formas no encuentras otro camino, bueno, apoyar económicamente a alguna fundación o a los mismos hospitales o a los sistemas que necesitan ahora recursos. Es como empezar ahora y ahí mismo se va a ir generando lo que va a suceder mañana. Totalmente de acuerdo, me parece una respuesta, bueno, cargada de sentido y de madurez. Y hay una cosa que me parece importante también, estudia. Hay tanta información, ¿bien?, que hay que saber filtrarla. Y yo creo que el que hagáis una labor de diferenciar, ¿no?, el trigo de la paja, de saber lo que de verdad tiene valor y lo que no, lo que pueden ser soluciones y lo que simplemente es verborrea, es muy importante en una red como la vuestra. Y el otro día, hablando con los miembros de la 10ª, novena, pues bueno, con Ana Ferreira en concreto hablaba de este tema y que era muy interesante. Y es decir, oye, a lo mejor una de las cosas que también podemos hacer ahora mismo es que como somos conscientes de que hay mucha fake news, mucha tendencia a la politización de todo lo que está pasando, y no nos gusta porque no nos parece que contribuya a nada, sino más bien al contrario, hay una labor que a lo mejor sí que podemos hacer en nuestro contexto, que no es muy complicada, aunque requiere tiempo, y es convertirnos en voceros de información de confianza. Estoy convencido que hay mucha gente en nuestro entorno, padres, madres, abuelos, familiares, amigos, que están pidiéndonos opinión. Bueno, pues tenéis una labor ahora mismo muy importante que hacer y es que al menos en vuestros entornos seáis capaces de dar, ayudar a moderar los juicios y a tener información de calidad. Gracias. Sí, me parece muy interesante, perdón, Sol, que te interrumpa lo que dices, José Luis, porque creo que todos los que estamos en este momento aquí conectados, tenemos un grupo familiar, un grupo de amigos, donde recibimos por WhatsApp una cantidad de cadenas que no podemos ya parar, que dicen que si tomas limón con agua y brincas 3 veces, con eso al día ya estás protegido contra el virus. Entonces, me parece que las fake news están dañando a muchas personas en cuestiones muy fundamentales como proteger su propia salud, ¿no? Y me parece estupendo lo que dices, José Luis, de convertirnos en un agente confiable de cierta forma y tener como esa segregación de todo el mundo de las noticias que estamos a cada segundo atacados por medio de todas las redes sociales, de Twitter, Facebook, que todo tiene noticias de todo tipo. Eso, filtrar y decir directamente, esto me parece que no. Y eso es una tarea difícil, porque pelearse con las tías, yo no sé, pero con las mías es complicado. Muchas gracias. Además, bueno, pues desde el chat están animándote también, Sebastián, están compartiendo, es verdad que desde las redes, ¿no? Por aquí nos dice Sara Calat, que desde la red colombiana han generado una iniciativa desde redes sociales para que, bueno, pues para que la ciudadanía y cada uno done a ciertas organizaciones, incluso se invita a determinados funcionarios públicos, que hay muchas iniciativas. Por eso es tan importante también lo que decía Rogelio, ¿no? De una manera de superar ese egoísmo, el compartir buenas prácticas, ¿no? Y qué bueno y qué gran, bueno, pues qué gran oportunidad toda la red que sois de seguir compartiendo esas maravillosas prácticas que hacen esos pequeñitos cambios que tengan grandes consecuencias, ¿no?
Gracias, Sara, también por compartir. Por aquí, por el chat, hay muchos mensajes de agradecimiento, muchos mensajes de todas esas ideas inspiradoras que estáis lanzando y propuestas que están inspirando, y dan las gracias por esa inspiración. Por aquí tenemos a Luciana Módica, que os da las gracias a ambos, excelentes presentaciones. Están muy agradecidos por la inspiración de todas esas reflexiones. Y Luciana dice: comparto la importancia de los vínculos que mencionas, José Luis, en consonancia con el texto depreciado que mencionaste. Sin embargo, dice, no puedo dejar de ver el avance del modelo extractivista a pesar de la pandemia. Comparte ella: en Salta y en Argentina en general fue una oportunidad para el avance de la frontera productiva. Y es verdad que hoy es el Día de la Tierra, efectivamente, Luciana, donde nos recuerda también, ¿no?, esa vulnerabilidad en la que estábamos hablando. Hay quienes creen que puede ser una oportunidad de repensar nuestro modelo productivo, pero lamentablemente tengo la sensación de que esto pasará como si nada y volveremos a la normalidad impuesta. ¿Qué pensáis? ¿Pasará como si nada? Bueno, personalmente creo que estamos todos tan sorprendidos sobre el impacto medioambiental que está teniendo el confinamiento, que creo que sirve como una especie de caerse del caballo para mucha gente que estaba negando la mayor. Y es la de que nuestro sistema productivo no tiene mucho sentido si queremos de verdad proteger el medio ambiente y la salud. Y en ese sentido, es verdad, Luciana, que podemos seguir en la idea, pero no solamente ya con el medio ambiente, con muchas otras cosas, pensar que todo esto no va a servir para nada, que es una especie de paréntesis y ya está. Pero si en algo nos está llevando, yo creo, a plantearnos algunas cosas, es precisamente quizá, y tiene que ver con lo que decía de la escala humana, que si somos capaces de repensar, mira, sinceramente, creo que, uno, tanto tiempo confinados nos va a llevar a darnos cuenta de lo que pasa cuando no estamos moviéndonos tanto por la calle. Dos, si de repente nos damos cuenta de que podemos teletrabajar, que somos eficientes teletrabajando, y se empieza de verdad, y de esto aprende el sector privado, incluso el público, y de repente somos capaces de potenciar más el teletrabajo, bien, simplemente con que cambiemos de 5 días a 4 días trabajando, y que la gente pueda tener más días al mes para teletrabajar y no trasladarse, el impacto ya va a ser brutal. Si de repente empezamos a plantearnos de verdad nuevos modelos productivos o nuevos modelos de relacionarnos entre nosotros a nivel barrios, cambiando la movilidad, cambiando este concepto de la economía lineal por la circular, con las plataformas colaborativas que ahora van a tener un momento estaban en un momento floreciente, pero es que ahora ha sido que no les queda otra que florecer. Las plataformas colaborativas, que son muchas y muy variadas, lo que están teniendo en esto es un grandísimo impulso. Y si esto pasa por ir cambiando poco a poco, que es lo que estábamos viendo que pasaba, pero en un término, en un porcentaje pequeño, ¿no?, minoritario. Pero el tema, por ejemplo, de la economía de posesión, por la economía simplemente de uso, bien, yo creo que sí que podríamos ir viendo algunos avances en temas medioambientales. Macro, no tengo ni idea. ¿La gente del petróleo va a querer vender petróleo como loca a la vuelta? Seguro que sí. Pero a mí me parece que a lo mejor sí que puede haber algún cambio y que vendrá antes del sector privado de la ciudadanía que de los estados. Gracias. Rogelio, ¿quieres apuntar algo al respecto? No, creo que lo que ha dicho José Luis está muy bien. Solamente, ahora yo tengo una pregunta para José Luis. Durante tu presentación hablaste de los vínculos ciudadanos. ¿Cómo vamos a reconstruir los vínculos ciudadanos que ahora se van a fragmentar? Porque estamos viéndonos envueltos en muchos vínculos ciudadanos fragmentados, incluso dentro de las mismas, o sea, tenemos como dentro de los mismos grupos sociales se están fragmentando algunas relaciones, se están fragmentando todo esto también que compartimos sobre las problemáticas que estamos encarando de estar en los confinamientos, los problemas psicológicos, los problemas familiares. ¿Cómo vamos a reconstruir un poco todo este sentido del núcleo social? Creo que hay una parte, Rogelio, que es muy importante y que no deja de ser paradójica. Y es que a lo mejor hay algunas cosas que se están fragmentando, en mi opinión, hacia adentro. Es cierto lo que has dicho y es un problema que sobre todo aquellas familias que estaban desestructuradas o que tenían problemas de violencia, evidentemente con el confinamiento se ha vuelto aún más trágico. ¿Bien? Y eso es cierto. Es verdad que una sociedad demasiado individualista
donde en muchas ocasiones subimos al trabajo para no tener que aguantar a la gente de casa, bien, seguramente esto está generando tensiones. Pero al mismo tiempo que genera tensiones, creo que están sucediendo dos cosas llamativas. Una, a fuerza de estar juntos, digamos que el roce hace el cariño. Es decir, creo que sí que puede haber de alguna forma, ciertos reencuentros. Pero lo paradójico es que si puede sufrir algo hacia adentro, sin embargo, hacia afuera se están viendo unos actos de solidaridad y de comunión como no se ha visto nunca. O sea, esto de que la gente se esté ofreciendo a sus vecinos para ver cómo están y cómo no están. Esto que de repente la gente conoce los nombres, aplaude con el de enfrente. No sé cómo está pasando en vuestros países, pero aquí la gente de repente está organizando juegos entre balcones, entre terrazas, para decirse hola, para hacer canciones, para hacer cánticos, O sea, es una sensación de que se está recuperando cierto el individualismo de me voy a mi trabajo y vuelvo a mi casa mirando hacia abajo. Ahora la gente de repente ha empezado a mirar al frente y ha empezado a ponerle nombre y cara a los vecinos. Claro. Y esto es una cuestión que me parece tremendamente sugerente y una gran oportunidad. Sin negar la mayor que tú estás diciendo, y no quiero ser idealista, pero me está sorprendiendo un montón, sobre todo porque como yo me dedico en investigación precisamente a la parte de sociología, de recuperación de entornos urbanos, de repente es como, joder, la cantidad de años que llevamos haciendo cosas y ahora de repente un virus ha hecho que la gente se ponga a hablar entre sí. Caray, pues ahí sí que veo una oportunidad. Es en ese sentido en el que lo decía. ¿Tú cómo lo ves? Sí, creo que sí, que tienes toda la razón, que es como estamos viendo y experimentando cosas que no nos imaginamos que podía pasar. Nunca nos imaginamos que íbamos a estar tanto tiempo en nuestras casas, que íbamos a tener que íbamos a extrañar por lo menos ver personas y saludar personas en la calle. Y ahora, no sé ustedes, pero cuando he salido pocas veces de casa, tienes que estar como distanciado de las personas como si fueran radioactivos todos. O sea, es una sensación muy extraña de pensar que todo el mundo es radiactivo y todas las cosas están contaminadas. Es como un mundo paralelo, pero al mismo tiempo están surgiendo todas estas cosas positivas. Al mismo tiempo también he notado cosas negativas, José Luis. En el caso de mi país, en México, ahora estamos enfrentando un grave problema de desinformación, lo que comentabas hace rato, y en particular sobre el sistema sanitario, sobre los sanitarios, los doctores, médicos y todo, han sufrido ataques por parte de sus mismos compañeros, de las mismas personas que viven en los edificios o de sus vecinos en las casas, por presunción o por creer que pueden tener el virus. Los han atacado incluso en la calle tirándoles ácido y demás cosas. O sea, también podemos ver que si bien está notándose cosas positivas, también estamos viendo lo peor del ser humano, ¿no? Absolutamente, porque al final tenemos el riesgo, o sea, al final el ser humano sigue siendo lo que es, ¿no? Está entre Hobbes y Rousseau, entre el hombre como un lobo para el hombre y el buen salvaje. Y en ese sentido es capaz de todo, ¿no? Y en una situación de confinamiento va a salir lo mejor y lo peor que tiene. Por lo cual, la gente, a ver, voy a ser muy simplista en mi forma de hablar, ¿vale? La gente mala, en una circunstancia como esta, va a sacar lo peor, su ira, su rabia y tal, va a tener que sacarla hacia afuera, porque además nunca va a hacer un ejercicio de autocrítica, ni de ser comedido. Al mismo tiempo, efectivamente, también es capaz de lo mejor, gente siendo capaz hasta de, no sé la palabra, de arriesgar su salud, bien, por intentar ayudar a otros, ¿no? Y ahí sí que es verdad, Rogelio, que hay una cosa que me parece que es fundamental a nivel histórico. Y es que la modernidad y la posmodernidad han puesto siempre el criterio, o digamos, el valor en la autonomía. El ser humano tiene que ser autónomo para ser feliz. Y todos los pasos que hemos dado en las últimas décadas han ido por ahí. Cada vez necesitamos a menos gente, o al menos a menos gente desde el punto de vista físico. Y lo que está pasando es que nos está poniendo a todos en nuestro lugar. Es decir, nos está haciéndonos dar cuenta que somos vulnerables. Y que justo en el momento de tanto transhumanismo y tanta historia, que es muy interesante para algunas cosas, pero que a lo que va es a que somos autónomos y que por tanto pues, somos independientes, creo que todo esto nos está poniendo en una tesitura muy interesante y es decir, no somos independientes, sino menesterosos, necesitamos al otro. Y creo que esto nos lo pone, digamos, frente a la nariz, mucho más que cualquier tratado o ensayo de cualquier sociólogo, filósofo o discurso del premio Nobel. Y ahí es donde sí que veo una oportunidad. Pero por supuesto, o sea, te doy la razón al 100%, tenemos, y yo creo que es gran parte de la urgencia de hacer cosas y hacerlas efectivas, que afrontar a la parte mala de lo que está pasando.
O sea, hablar de lo bueno no es para caer en la autocomplacencia y para decir, bueno, la cosa va razonablemente bien. No, 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 no. Sino es para darnos cuenta de tomar aire, recuperar un poquito la esperanza y decir, bueno, pues porque esto puede ser así, luchemos en aquellos ámbitos donde no es así. Gracias. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos. Uno de los compromisos es ser puntuales, hemos llegado a la hora y yo creo que con esto nos quedamos. Este es el momento de sacar lo mejor, saquemos lo mejor, ¿no?, de nosotros mismos, atrevámonos a escribir ese relato y si Rogelio me lo permite, pues feliz COVID, que decía él al principio, ¿no? Feliz COVID para todos. Feliz pandemia. Bueno, nos vemos en el siguiente Alumni Conversa. Muchísimas gracias. Cuidaros Gracias a mucho. vosotros. Un abrazo Rogelio, grande. felicidades, gracias, ha sido un placer compartir cita contigo, gracias Sole, gracias a todos, gracias Fundación y feliz pandemia. Gracias a todos, gracias a todos. Igualmente, muchas gracias José Luis. Gracias a ustedes. Por compartir y gracias. Gracias. Cuidaros mucho.